sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este martes del segundo del tiempo ordinario. Vamos a pedir al Señor que en este martes nos ayude, Señor, a irsenos revelando poco a poco su voluntad en nuestras vidas. Presentamos a nuestros difuntos Wilmer Di Pérez, Josué Rivera, Mercedes Martí y Dante Sánchez. También presentamos a los enfermos de la comunidad, Miriam Olivero, Estebanía Ayala y Tapia y de Teo Cornier. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que gobierna cielo y tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza, y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no han leído nunca lo que dijo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. La carta de los Hebreos continúa todavía con la hermosa enseñanza en la que nos habla a nosotros de Dios en su voluntad firme. Dios, cuando tiene una voluntad y un propósito, Él hace todo para que se cumpla, y lo ha hecho aquí. La promesa a Abraham: no juró por nadie, por mí mismo, dijo. Atento a mí, dijo Dios, porque no hay nadie más que Dios. No hay uno, solamente hay uno. No hay otro fuera de Dios. Por tanto, Dios lo que dice, lo cumple. De hecho, de esa manera Él crea diciendo: hágase la luz, y ordena que se haga la luz, y la luz se hace. Y así Él, su palabra y su voluntad son verdaderamente cumplimiento en sí mismo, porque Él es el Todopoderoso y Él es el que lo determina todo. No hay nadie por quien jurar, juró por sí mismo: te llenaré de bendiciones. Todos nosotros tenemos que jurar siempre buscando algo mayor. Te juro por Dios, te juro por esto, te juro por la Virgen, que está mal hecho. Pero cuando uno jura, el juramento se hace siempre buscando a alguien mayor que los dos que están ahí enfrentándose. Dios no. Dios simplemente no jura, Dios promete, Dios hace, Dios cumple. Y por eso Dios aquí cumple, y es el ancla para que nosotros podamos descubrir a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y lo ha querido así. Él ha enviado a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así por eso Él lo ha prometido en la Biblia. Jesucristo, solamente en el día de Viernes Santo, se dice que cumplió más de 300 oráculos en una sola tarde. En la tarde en que Jesucristo muere por la salvación del mundo, cumple con más de 300 profecías. ¿Y qué son profecías de Dios sino promesas que Dios anuncia que va a hacer? No le pide permiso a nadie, no jura en función de otra persona, sino que Él anunció, y Él, cuando Jesucristo cumple 300 profecías, quiere decir que Dios promete 300 promesas en Cristo Jesús, en su Hijo. Y eso es importante entenderlo así. Y esto, sobre todo hablándole, vuelvo y digo, la carta de los Hebreos está dirigida a judíos que se convirtieron al cristianismo. Y ahora que se quieren convertir otra vez al judaísmo, decir: espérate, que usted toda esa promesa, toda esa dispersión de promesas, está su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo se van a ir para allá? A ir otra vez a la nube de las promesas, olvidando quién es en quien se cumplen todas estas promesas que ustedes conocen ya. Si conocemos a Cristo, no necesitamos nada más. Conocer a Cristo es conocer todo cuanto aquello de lo que nosotros tenemos necesidad. De hecho, los obispos de Aparecida dicen así, dicen: conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a la persona, y darlo a conocer la mayor alegría. Por eso, la buena noticia de que Jesucristo es el cumplimiento pleno de todas las promesas que se hicieron a través del Antiguo Testamento, a Abraham y a todos los miembros del pueblo de Dios ante los cuales hubo una promesa de Dios, en Cristo tienen todos ellos su plenitud. Y qué impresionante es ver profecías de hace 800 años atrás, 700, 600, 400, 200. Uno dice, pero parecería que toda la historia estaba destinada a confluir en el Salvador, en el Mesías, en Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y es así. Por eso es la belleza. Cuando uno estudia la historia bien, uno va descubriendo que con la llegada de Jesús de Nazaret llegó la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque Él es la ecuación, Él es el valor que le da sentido a toda la ecuación de la historia. Toda la ecuación de la historia se resuelve con X igual a Jesucristo. Jesucristo es el que le da nota a todo.
Nada se puede entender sin Él y todo se entiende solamente cuando es en el mismo Cristo. Fíjense qué importancia y qué bello es conocer esto. Después en el Evangelio vemos nosotros aquí cómo muchas veces podemos estar esclavos de las reglas. La religión es muy buena. De hecho, todas las religiones tienen un bien y es el ponerle límites a la maldad humana. Nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia a la maldad. De hecho, la Biblia habla del nacimiento en el pecado original. Y en el pecado original todos somos explotadores, ladrones, mentirosos y todo eso. Pero aquí viene lo que se llama la religión, que nos viene a poner los límites para poder comportarnos éticamente. Y los límites a través de la historia del mundo judío se hizo a través de la Torá, a través de la ley de Moisés. Moisés le puso a los judíos normas concretas y preceptos a ser cumplidos con los cuales se podía vivir la comunión con el Dios vivo. Pero ahora en Jesucristo, no solamente esto, sino que ahora en Jesucristo todo aquello fue figura de lo que tenía que venir. Por eso la ley decía el sábado hay que guardarlo, nadie puede no guardar el sábado. Pero ¿quién le dice a Jesucristo que Él sí también tiene que guardar? Jesucristo camina con los suyos. Acuérdense de ayer que hablaba del novio, los amigos del novio. Están contentos, hay fiesta y no hay preceptos. La ley es Cristo, la enseñanza es el Maestro. Jesús es el que nos enseña. Y por eso los discípulos y los fariseos, los discípulos de los fariseos y los fariseos comienzan a preguntarse, ¿por qué? Porque están buscando cualquier cosa con que criticar. ¿Usted conoce a esa gente en su casa y por su parroquia? Hay muchos de eso, de los que buscan cualquier problema para buscarle situaciones. Y usted busque a cualquier persona y usted le va a encontrar defectos. A cualquier ser humano, menos a Cristo, a cualquiera. Pero estos fariseos tenían la cachaza de encontrársela también a Cristo. Y eran capaces de decir cómo es posible que no cumple la ley. Y Jesucristo estuvo hablando claramente. Él se colocó por encima de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que Él tiene otra esfera. La ley viene de Dios. Y alguien que va por encima de la ley es alguien que solamente puede tener una sola naturaleza y es divina. Por eso cuando Jesucristo dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, está hablando de que Él también es uno con aquel que dio los preceptos al pueblo de Israel. Y esta esclavitud a veces nos puede llevar a hacer tremendas tonterías. Está la historia famosa de aquel gurú que tenía un gato y él estaba celebrando el culto. Y el gato se metía en el medio, molestaba durante el culto y él mandó a que amarraran el gato. Con el tiempo, entonces el gato murió. Y entonces compraron otro gato para que cuando el gurú celebrara el culto tuvieran el gato amarrado. Después murió el gurú y mantuvieron el gato amarrado porque el gurú había dicho que antes del culto había que amarrar al gato. Finalmente, con el tiempo, los discípulos hicieron un tremendo manual de la importancia de amarrar el gato para hacer el culto. Esto es un poco cómico, pero es para decir cómo muchas veces nosotros nos hacemos esclavos de cosas prácticas y que las hacemos regla y condenamos a aquellos que no la cumplen. A veces muchos de los paños que se usan en la liturgia tienen un origen higiénico. Muchos de ellos tienen un origen de cuidado, tienen muchos orígenes y nosotros le damos connotaciones que no tienen muchas veces. Tenemos que tener mucho cuidado para descubrir el carácter práctico por que se hacen las cosas, para que nosotros no nos estemos inventando doctrinas, maneras nuevas de pretender darle culto al Dios que nos exige, pero no nos exige lo que nos inventamos nosotros. Las reglas están ahí. Jesucristo, de hecho, cuando Él explica la ley, Él va explicándola de una manera práctica. Que le dijo no matará, pero yo le digo, espérate, vamos a la práctica. No, Señor, pero ¿cómo usted en sábado hace eso? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes que no se le cae un buey? No va y lo recoge. Y cuando lo recoge, seguimos con el sábado. Porque hay una cosa que se llama el sentido práctico. Y Dios nunca nos puede hacer tan fanáticos que la regla sea más importante que el ser humano al que está destinado esa regla.
Y eso no quiere decir ahora que yo tengo que desestimar las reglas. Cuidado, porque hay gente que le encanta oír eso y decir, tú ves, las reglas no sirven. Las reglas son bellísimas, pero hay que entenderlas bien. Y esa es la importancia, que hay que entenderlas bien, no es descartarlas, no es eliminarlas. Y es importante incluso no por el estudio, sino por el sentido práctico que tienen ellas. Porque de hecho, de otro modo, a veces la claridad con el estudio se nos oscurece. El otro día he leído en los artículos de un periódico que hay un aspirante a juez del Tribunal Constitucional. Oigan lo que es juez del Tribunal Constitucional, que significa que va a ser uno de los determinantes para la interpretación de la Constitución. Y él dice que la Constitución no prohíbe el aborto, ni prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y cuál es la justificación? Ninguna. Así, gratuitamente. Y a mí me impresiona que uno sea capaz de estudiar años y años e irse a derecho constitucional y volverse un letrado en todo esto y decir semejante tipo de disparates, cuando lo que está claro no necesita interpretación. La vida tiene que ser defendida desde la Constitución a la muerte. Explíqueme, no hace falta ser abogado, ni son los abogados los únicos que entienden las cosas, como si los demás tuviésemos que hacer y decir y pensar lo que piensan los abogados, con todo el respeto al derecho y a los abogados. Los demás también tienen sentido común y es importante entenderlo, porque si no, de otra manera, las reglas se vuelven esclavitud o se vuelven un instrumento para manipulación de la conciencia de los demás. Y hay que tener mucho cuidado con esto. No está la libre interpretación, pero tampoco está la interpretación medalaganaria, en donde yo puedo tampoco decir lo que yo entiendo y querérselo imponer a los demás, sin que haya un criterio práctico de la comprensión de las reglas y las leyes. Las leyes no son para buscarle la vuelta y tratar de ver cómo romperlas. Aquello de echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, respétela bien. Y mucho más si viene de Dios. Entiéndala bien. Esa es no echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, entiéndasele bien para que uno pueda vivir y esa ley que tiene una finalidad de darme vida, me pueda dar vida y pueda evitar que yo entre en el camino de muerte. Y es eso. Y las leyes son así. Y por eso el Señor aquí se ríe de todo lo que quieren interpretar la ley, porque ellos no están gozando en la fiesta y quieren que los demás no gocen. Ellos están caminando, están recogiendo espigas, están trabajando, están caminando, están haciendo su servicio, están haciendo y están siguiendo al maestro, están siguiendo al que sabe. No, pero ¿cómo es posible? Si ese fuera maestro, entonces, Señor, si ese es maestro, cállese la boca y sígalo, porque el maestro es el que sabe. Y el maestro es el Señor Jesús. Él es la regla y sus enseñanzas son las reglas para el ser humano. Y si no entendemos eso, entonces estamos trabajando con una ordenada y discreta y civilizada desorden y rebelión contra aquel que nos ha dado la regla. Queremos hacerlo de buen sentido, o sea, de una manera políticamente correcta. Si yo quiero interpretar la cosa como me da la gana, independientemente de que esto se salte los semáforos rojos, esto quiere decir que yo quiero torcer la ley y quiero ponerla a mi servicio. Y la ley está a mi servicio, pero no cuando yo le hago decir lo que ella quiere decirme. Bueno, cuando yo le hago decir lo que yo quiero oír de ella, sino lo que ella quiere decirme. Y si no lo entiendo así, entonces la ley es una excusa para seguir haciendo la propia voluntad. Y la ley no me ayuda a mí. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido para que se le dé cumplimiento. Y el cumplimiento, es cierto que todos tienen que cumplirla, pero Jesucristo es el Señor del sábado, el Señor de la ley. Y quien no ha entendido que Jesucristo está por encima de la ley, no ha entendido la ley. El mismo Jesús dice, la ley y los profetas hablan de mí. Escúchenme, porque la ley y los profetas anuncian a uno que está por encima de la ley, y ese es Jesucristo. Y si no lo entendemos, entonces, apaga y vámonos. Cada uno con un barniz de cristiano hace lo que le da la gana y además llamándose cristiano es capaz de romper las reglas cristianas y dejar de seguir al maestro, que es aquel único que es capaz de hacernos a nosotros llamar cristiano. Porque ¿qué es cristiano? Aquel que cree que Jesucristo es Dios y le sigue y le sirve en todo cuanto Él exige y Él pide. Entonces,
Pidamos al Señor que nos haga cristianos, que nos haga cuestionar la ley cuando no es lo que Cristo quiere decirnos a nosotros y no queramos nunca poner la ley a nuestro servicio en el sentido de hacerle decir aquello que nosotros queremos oír, porque de esta manera la ley no es otra cosa que letra muerta que mata y nos lleva a la muerte. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida. Para que proteja y guíe a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por nuestros difuntos, Wilmer, Josué, Mercedes y Dante, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Pidamos por los enfermos, Miriam, Estebanía y Teo, para que puedan ser tocados por Dios y reincorporados a su vida cotidiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza en nosotros la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles, todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación, y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Wilmer, Josué, Mercedes y Dante y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de confianza en nuestro Padre del cielo, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y Con con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad piedad. de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Una vez que no se puede hacer, no todos pueden hacer comunión sacramental, hagámosla espiritualmente según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Morada terrestre de tu
luz de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Participan frecuentemente en esta red, a través de estas redes y a través de los medios. Participan de esta Eucaristía. Que el Señor nos fortalezca, nos alimente en la palabra y sobre todo en la unión con este sacramento celebrado aquí en este altar. Y que el Señor nos ayude a permanecer siempre fuertes y firmes en la fe. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.